202. La reforma como tal entró en vigor a partir del 1 de enero de 2020. Sin embargo, a través de disposiciones transitorias, se prorrogan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones y se estableció que se empezarían a cuantificar a partir del 1 de enero de 2021. En estas disposiciones transitorias, para precisar, digamos, se estableció que los esquemas reportables que se tendrían que declarar son los generados a partir del 1 de enero de 2020 y también los generados con anterioridad, que califiquen como esquemas reportables, pero que generen un efecto fiscal a partir del ejercicio 2020 y en adelante, ¿verdad? Si nos pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, así brevemente comentar que en la exposición de motivos de esta reforma, principalmente se estableció que todo esto nace por recomendación de organismos internacionales, en el caso particular del reporte final de la acción 12 del proyecto BEPS, que significa erosión de la base y transferencia de beneficios. Este reporte pues es emitido por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, por recomendación, digamos, de este organismo se promueve esta reforma, ¿no? Lo que buscan básicamente las autoridades fiscales con este nuevo esquema es obtener información de los contribuyentes de ciertos temas que ellos han identificado como áreas de riesgo, ¿no? También se señala que el conocimiento anticipado de estas áreas de riesgo, previo a su implementación, permita que los contribuyentes y los asesores fiscales evalúen su viabilidad para valorar si las van a implementar o no. Es lo que se señala en la exposición de motivos. Además, se menciona que previendo, digamos, una auditoría en años posteriores, los contribuyentes pues ya conozcan cuál es el criterio de las autoridades fiscales en cuanto a ciertas operaciones que eventualmente pudieran realizar. Otra finalidad de este nuevo régimen es identificar aquellos asesores que promueven este tipo de esquemas y también identificar a los contribuyentes que los aplican. Algo que nos parece importante que ya sea que se aclare o que se publique es digamos que en lo que es el título 6 del Código Fiscal de la Federación, que regula todo este nuevo régimen, se establece que a través de un acuerdo secretarial se establecerán montos mínimos a los que no les aplicará la obligación. Sin embargo, a la fecha, pues esto no se ha publicado. Otra cuestión que nos parece un poco improbable es que se pudiera prorrogar la entrada en vigor del cumplimiento de estos plazos, ya que el pasado 18 de noviembre se publicó a través de la tercera resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal para 2020 diversas reglas que lo que tratan es de regular la información que se debe manifestar en las declaraciones. Sin embargo, pues no se precisa una prórroga. Parecería que estas fechas de las que estamos hablando se deben de cumplir, ¿no? Y finalmente, un último punto que nos parece importante que se debería de emitir reglas es que si bien ya estamos a días de cumplir esta obligación, aún no tenemos formatos electrónicos o cómo va a ser exactamente la declaración para que nosotros sepamos exactamente qué información es la que debemos de llenar. De lo único que se habla es de un minisitio en el SAT y eso lo hablan en las reglas misceláneas que se acaban de publicar y sin embargo, pues no se establecen, digamos, los formatos electrónicos. Entonces, esta parte nos parece importante porque
porque ya estamos a días de cumplir con la obligación. Ahora bien, ya de manera concreta, las obligaciones o las declaraciones que debemos de cumplir son las siguientes. Primero es la declaración principal, la declaración informativa principal de esquemas reportables, que esta puede ser de esquemas generalizados o de personalizados. Esta declaración informativa la debe de presentar en principio el asesor fiscal, o en algunos casos, que por ahí más adelante se platicarán, la deben de presentar los contribuyentes, ¿no? Luego, en el caso de que un esquema no califique como reportable, por no estar en las listas, en una lista por ahí que se especifica de cuáles son los esquemas que se deben de reportar, pero que sí sea un esquema que genera beneficios fiscales. En este caso, el asesor fiscal está obligado a darle al contribuyente una constancia de que el esquema no es reportable o eventualmente de que el asesor tenga algún impedimento legal para reportarlo. Otra declaración informativa que se debe de presentar es como una especie de lista que deben informar los asesores a todos los contribuyentes a los que ha asesorado en este tipo de esquemas reportables. Adicionalmente, se establece que en los casos de esquemas reportables, donde haya varios asesores que están interviniendo, lo que se establece es que esta obligación se puede cumplir por uno de los asesores y este asesor debe emitir una constancia de liberación de la obligación a los demás asesores, donde les especifique en qué fecha presentó la declaración informativa, que les adjunte copia de la misma y del número de operación que le proporciona el SAT a través de un certificado, ¿no? Adicionalmente, en el caso de que algún asesor considere que al momento de leer la declaración informativa que se le proporcionó, considere que falta información o que hay algo que no está de acuerdo, pues él también debe presentar una declaración informativa, mencionando lo que considere conveniente, o en el caso de que el asesor no le proporcione esa constancia, entonces también está obligado a informarlo, ¿no? Adicionalmente, en el caso de que en el caso de que el esquema reportable que ya se declaró, hubiera tenido algunas modificaciones de antecedentes o cualquier otra cuestión, se establece que es necesario presentar una declaración complementaria. Un punto nada más así que nos parece importante comentar es que no hay reglas claras o no hay algo que hayamos identificado de que se deba revelar en los dictámenes fiscales respecto a esta nueva obligación de esquemas reportables, ¿no? Si pasamos a la siguiente, aquí ya en concreto podemos ver que los plazos para la revelación de esquemas reportables básicamente son los siguientes. Para los generalizados se establece un plazo de 30 días siguientes al día en que se realiza el primer contacto para su comercialización. Para los esquemas personalizados es un plazo también de 30 días siguientes, pero a la fecha en la que esté disponible ya para la implementación o 30 días posteriores a que se realice el primer hecho o acto jurídico, ¿no? Que forma parte del esquema. La declaración informativa que debe presentar el asesor de todos los contribuyentes a los que les ha prestado asesoría en materia de esquemas reportables, esa la debe presentar en el mes de febrero siguiente de cada año. Y la constancia de que un esquema no es reportable, pero que sí tiene un beneficio fiscal, esa se debe presentar dentro de los 5 días siguientes a que se ponga a disposición el esquema, ¿no? O se realiza el primer hecho o acto jurídico. Si pasamos a la siguiente, ahora sí ya de manera más concreta podemos visualizar cuáles son los plazos para esta obligación de
para esta primera obligación. Y, y aquí lo que tenemos es que la declaración informativa de esquemas reportables de 2020 se debe de presentar a más tardar el 15 de febrero de 2021, que son los 30 días contados a partir del 1 de enero de 2021, ¿no? La constancia de esquema no reportable, esa se debe de entregar a más tardar el 8 de enero de 2021 y, y el esquema y la declaración de esquemas reportables anteriores, pero que tienen efectos fiscales a partir de 2020, y esa la presentan exclusivamente los contribuyentes, esa, como es un plazo de 30 días, también nos vamos al 15 de febrero de 2020. Como ven, pues ya no falta mucho tiempo. Ahora, aquí platicaremos un poco de algunos efectos de los esquemas reportables. El primero es, su revelación no debe implicar la aceptación o el rechazo de los efectos fiscales. Esto porque expresamente se establece en el Código Fiscal de la Federación que solamente por el hecho de presentar la declaración no implica que la autoridad fiscal ya la va a aceptar o que ya la va a rechazar en automático, ¿no? Ahora, hay un puntito por ahí que no se establece de manera clara, es qué sucede si no se llega a implementar. ¿Por qué? Porque puede ser que el plazo, digamos, para presentar la declaración informativa transcurre y entonces se presenta esa declaración, pero al final del día, pues no se implementa el esquema reportable, ¿no? Entonces ahí no se establece si hay que dar un aviso de que eso simplemente no se llevó a cabo, o simplemente esperar, y si eventualmente se revisa por parte de la autoridad fiscal, pues no va a haber nada, ¿no? Entonces ahí, en principio, pues no parecería que haya algún impacto, ¿no? Por no haberse implementado. Ahora, en facultades de comprobación, en caso de que las autoridades fiscales revisen un esquema reportable, en este caso lo que se establece es que los asesores fiscales deben de proporcionar toda la información necesaria que evidencie que sí se ha cumplido con todas estas obligaciones de las que hemos estado hablando y las demás que por ahí se establecen en este nuevo título de esquemas reportables. Se establece también que esta información que se presente a través de esquemas reportables no se puede utilizar como un antecedente para investigar delitos fiscales, salvo ciertos casos por ahí, ciertos casos donde habla de actos jurídicos simulados, de ventas de facturas, ventas, compras de facturas. En esos casos se establece que sí se utilizará, o al menos se maneja como una excepción, ¿no? Y el último punto es que el hecho de proporcionar la información a través de estas declaraciones de esquemas reportables, también, digamos, en términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, los funcionarios están obligados a tratar con estricta confidencialidad la información que se les esté proporcionando, ¿no? Entonces, eso es importante que se aclare porque al final, pues, como ustedes observarán un poco más adelante en las reglas misceláneas, eh, la información que se solicita es muy detallada de los esquemas reportables. Entonces, pues sí consideramos importante que se haya establecido esta parte de la confidencialidad, ¿no? Hasta aquí creo que llega esta primera parte de la presentación. Le cedo la palabra a mi socia Julia Castillo. Muchas gracias, Felipe. Como ustedes podrán ver, pues tenemos prácticamente en la puerta el primer cumplimiento que a grandes rasgos se deduce de nuestras tres primeras grandes obligaciones, ¿no? Una constancia, si pensamos que es no reportable, pero puede tener un beneficio fiscal. Todas las operaciones que hayamos hecho en este año y con anterioridad se tienen que reportar en febrero.
y la declaración informativa per se que el asesor tiene que presentar de los contribuyentes respecto de los cuales hubo asesor en un esquema. Entonces, prácticamente lo tenemos a la vuelta de la esquina. Quisiera ahora yo platicar con ustedes este marco conceptual. No me voy a extender por lo que platicábamos, la idea es darle un poquito más pauta a los casos concretos, entonces procuraré ser muy breve y concisa en esta parte, solo para que recuerden el panorama más importante de esta obligación como está regida. Y yo les diría que es a grandes rasgos estos elementos que ustedes ven en esta lámina. Hay que pensar en quiénes son los sujetos, hay que tener en mente que es una obligación formal, pero qué consecuencias puede traer y cuáles son los elementos de esta obligación. En el caso de los sujetos, participan tanto los asesores como el propio contribuyente en algunos casos. Y aún en los supuestos en los que quien tiene que revelar es el asesor, nos parece importante que el contribuyente vaya muy de la mano y muy al pendiente de lo que el asesor planea cumplir en esta materia por el impacto que tiene para el propio contribuyente. Y en los elementos de la obligación está compuestos por tres partes: esquema, beneficio fiscal y una serie de actos listados. El conjunto de los tres es lo que nos da un esquema reportable. Sin embargo, es muy curioso pensar que la propia ley prevé que algo que no reúne estas tres características, de todas formas va a tener el impacto en forma práctica de tener que informarle al SAT. Entonces, se vuelve una obligación entre los reportables y los no reportables, pero que sí se reportan, que termina siendo bastante curioso. En el tema del asesor fiscal, un asesor fiscal no solamente somos, digamos, nosotros, SCAT y otro tipo de despachos y firmas que se dedican a la prestación de servicios fiscales. Por la redacción que tiene la definición, en realidad el asesor fiscal también podrían ser las personas al interior de las compañías. Y los elementos clave para poder pensar quién es un asesor, recuerden que el asesor puede ser persona física o moral indistintamente, tiene que ser el curso ordinario de su actividad, debe de estar involucrado o ser responsable, es decir, no solamente los responsables, cualquier persona que participe puede estar involucrada y tiene que participar en la totalidad del esquema, ya sea un esquema, ya sea porque sea el diseño o comercialización o porque se ponga a disposición el esquema. Entonces, estos elementos nos parece clave pensando, por supuesto, en las compañías que tienen equipos fiscales o áreas que están dedicadas al cumplimiento de la parte fiscal. Creo que vale la pena evaluar hasta dónde podrían estar incluidos en esta definición de lo que es un asesor fiscal. Y como vamos a ver más adelante, el tema es que si el asesor, entre otros supuestos, no remite la constancia. Perdón, pudiera ayudar a decir. Hola, perdón, ya nos escuchan, ¿eh? Gracias. Perdón por esta falla técnica. Entonces, les decía, la importancia de que los asesores, de que las personas que participan al interior de la firma en este tema, la importancia de definir si pueden o no ser asesores es porque, entre otros supuestos, si el asesor que está involucrado en cierta operación no revela o no les emite la constancia o no está completo, va a recaer la obligación en el contribuyente o incluso considerarse que con independencia del asesor externo había un asesor adicional que era el propio equipo de la compañía. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. El siguiente elemento súper importante en los sujetos obligados era lo que estaba explicando ahorita, ¿no? ¿En qué casos el contribuyente? Ustedes van a tener a su disposición las láminas y no me voy a detener en cada uno de los incisos que vienen en esta lámina y en la siguiente. Solamente les quiero decir que el contribuyente va a ser obligado a grandes rasgos en tres grandes supuestos. Primero, todas las operaciones anteriores a 2020 que tengan efecto o beneficio fiscal en el presente y en el futuro, la obligación es del contribuyente. Segunda, si el contribuyente no tiene un asesor, el contribuyente es el responsable. Y ahí es donde entra la combinación que estamos platicando.
Las personas que participan al interior de la firma serían los asesores si no tiene un asesor externo y además el contribuyente estaría obligado a revelar. Son puntos importantes. El tercer gran elemento donde el contribuyente va a tener que revelar de forma directa es si el asesor no lo revela o no puede por un impedimento o no lo hace porque considera que no se debería reportar. Entonces, muy importante que los contribuyentes estén muy claros en lo que sus asesores piensan revelar, si es adecuado que lo revelen, si existe el riesgo que de no revelarlo debía revelarse y entonces pueda recaer una responsabilidad en el contribuyente. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Una antes, gracias. El siguiente, una antes, por favor. El siguiente gran elemento, no, discúlpame, una después, perdón. El siguiente gran elemento de esta obligación es lo que es un esquema. Decíamos que están los sujetos, ya platicamos, y los elementos de la obligación son un esquema, un beneficio fiscal y una serie de actos listados. El tema del esquema es un tema muy importante porque la ley define lo que es un esquema y mientras más hemos analizado todo este punto, la realidad es que la definición de un esquema va a ser sujeta a muchas interpretaciones y nos parece que el día a día es el que va a ir delimitando. Porque para que podamos establecer que una operación o un acto jurídico o una serie de transacciones tienen que ser objeto de revelación, no nada más es voltear a ver el listado de 14 fracciones que prevé el código. Todas estas fracciones además tienen que tener la característica de ser un esquema. Y esquema es la definición que ustedes ven aquí. Cualquiera que pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal y que se encuentre listado. La definición de esquema la vamos a ver en un minuto. Aquí lo que les quiero resaltar es que los tres elementos, si seguimos en esta lámina, los tres grandes elementos que vamos a tener que tener en la mente es lo que acabo de decir, esquema, beneficio fiscal y que esté listado. Y acuérdense que en el beneficio fiscal puede ser directo o indirecto. Y es el esquema que pueda generar, no solo que genere. Entonces, vean ustedes cómo el tema del beneficio fiscal abarca el que sea indirecto, que es un tema en sí mismo discutible hasta dónde llega que sea un beneficio fiscal indirecto, y la segunda es que basta que pueda llegar a generar un beneficio fiscal para efectos de la definición del código, lo que también va a resultar sumamente relevante. Si seguimos adelante, por favor, con el tema del beneficio fiscal, dos puntos que quiero destacarles. El beneficio fiscal, dice el código, que es lo que ven en el primer bullet, que es el valor monetario de cualquiera de los supuestos que se prevén como beneficio fiscal en el 5A. Acuérdense ustedes que a partir de este año se agregó este 5A, que es para temas de razones de negocios, ¿no? Todos los actos jurídicos que celebremos tienen que tener una razón de negocios más allá de un beneficio fiscal. Y para efectos de esquemas reportables, como uno de los componentes es que hay un beneficio fiscal, la norma dice que el beneficio fiscal es el valor monetario derivado de la definición que viene en el 5A, que es en esencia cualquier reducción, eliminación, diferimiento de la contribución. Y acuérdense ustedes que puede obtenerse prácticamente por la sola aplicación de la ley. La definición es tan amplia de beneficio fiscal que por el solo hecho de tomar una deducción, una exención, que no se reconozca un ingreso acumulable, estar en un cambio de régimen, que existe una no sujeción, todo eso se considera beneficio fiscal en la medida que genere una reducción, eliminación o diferimiento de una contribución. Entonces, como ustedes ven, para efectos de esquemas reportables, la cuantificación va a ser un elemento fundamental y en los ejemplos lo vamos a ver. Por eso hablamos del valor monetario a partir de estos elementos. En el 5A se habla del beneficio económico razonablemente esperado. Y entonces la pregunta es si este concepto se aplica o no se aplica a lo que puede definirse como un beneficio fiscal. Siguiente lámina, por favor. A grandes rasgos podríamos poner algo muy simple como decir que el beneficio fiscal puede concebirse en una forma práctica como ¿cuál es el impacto o efecto fiscal que tenía en la operación originalmente? Y si eso lo comparo contra el efecto fiscal que deriva del esquema que quiero implementar y que está en discusión si es reportable o no. Sí. Entonces,
Partiendo de estos dos elementos, si yo comparo el esquema que quiero implementar y que pueda ser reportable y le resto el efecto fiscal que originalmente tenía en mi transacción, la diferencia podría considerarse entonces el beneficio fiscal, pero en la medida en que sea cuantificable, ese es el elemento que nos va a ayudar a definirlo. Siguiente lámina, por favor. En el tema de los esquemas, ahora sí, esquema es exactamente lo que ustedes ven aquí. Cualquier plan, proyecto, propuesta o asesoría con la finalidad de materializar una serie de actos jurídicos. Si podemos pasar a la siguiente lámina. ¿Qué significa esto? Decíamos, no basta que sea un listado, no basta que genere un beneficio fiscal, una serie de operaciones que están en ese listado, sino que además tienen que tener la característica de ser un esquema. El esquema tiene que ser un plan, proyecto, propuesta, asesoría o recomendación, pero con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Eso nos lleva a nosotros a pensar como primera línea que un acto aislado en automático debería de quedar fuera porque no materializa una serie de actos jurídicos. Pero como vamos a ver en los ejemplos, el definir qué es una serie de actos jurídicos o cuándo existe una serie de actos jurídicos no es una tarea sencilla. Finalmente, compartirles en el tema del beneficio fiscal, el beneficio indirecto, les pongo esta pregunta en la mesa. Vamos a ver uno de los ejemplos en el caso de las reestructuras y en esos casos en los que intervienen varios sujetos o varios contribuyentes, podríamos decir que alguno de ellos tuvo el beneficio fiscal indirectamente para poder definir entonces quién estaba obligado a reportar. Lo vamos a profundizar más adelante. Siguiente lámina, por favor. Por último, tomen en cuenta los esquemas no reportables. Lo que les decía yo, resulta que la ley dice, bueno, cualquier esquema que no esté dentro de las fracciones listadas en la disposición, pero que genere un beneficio fiscal, tiene que emitirse una constancia de que es un esquema no reportable. Entonces, en pocas palabras hay un listado de 14 fracciones que describe una serie de operaciones que de entrada se tienen que reportar si tienen la característica de ser esquema y de tener un beneficio fiscal. Pero la norma dice, oye, y si tienes otras operaciones que no están ahí, pero sí tienen un beneficio fiscal, tienes que expedir una constancia de por qué no es reportable. Entonces, en esencia, pues sí te tengo que decir, SAT, esta operación o revelar esa otra transacción, que aunque se supone que no es reportable, sí te tengo que dar a conocer que tengo esa otra transacción. Entonces, esa disposición abre a una gran cantidad de operaciones las que puedan ser objeto de revelación. Siguiente lámina, por favor. Con estas ideas me quedo para dar paso ahora a platicar un poco más del contenido de lo que se va a tener que revelar y los ejemplos que queremos poner. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Héctor García. Hola, buenos días. En cuanto a lo que es la parte de lo que se debe revelar, yo creo que por eso era muy importante ubicarnos en el contexto en el que ya nuestros socios nos han hablado. Realmente estamos hablando de esquemas de planeación fiscal agresivas que se han venido identificando a lo largo del tiempo mediante el intercambio de información con los fiscos federales de otras entidades, de otros países. Entonces, esos 14 esquemas reportables de los que habla el Código Fiscal de la Federación prácticamente corresponden a planeaciones fiscales agresivas que se han venido implementando en el pasado y que tienen efectos al presente y que tienen un sustento jurídico. O sea, no podemos cerrar los ojos y decir que están mal. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, inclusive, pues se basan en cuestiones o sea, tienen su sustento legal, ¿sí? Realmente lo que nos piden que revelemos
en términos generales son cuestiones más encaminadas a identificar al contribuyente que le está aplicando, al asesor fiscal que le está sugiriendo, ajá, a las personas que están participando, ajá, este, a que exponerle a las autoridades fiscales cuáles son las razones de negocios en las que se sustenta el esquema, lo que es si, el valor de mercado, si las transacciones efectivamente se han llevado a valores de mercado, y en el caso de partes relacionadas, si se utilizan los valores que se utilizarían con terceros. Ajá. A exponer debidamente los fundamentos legales que dan lugar a ese esquema, que dan lugar a esa planeación. ¿Sí? O sea, con base en qué disposiciones fiscales está respaldado, ya sean nacionales como extranjeras, incluyendo tratados, ¿sí? Y una descripción en específico de lo que son todas y cada una de las actividades que se van a desarrollar y los contratos que las van a soportar, ¿sí? Entonces, con base en ello, pues, ¿qué es lo que nos están solicitando? Están solicitando el nombre, registro federal de contribuyentes del asesor fiscal o contribuyente que está reportando, así como el de su representante legal. Ajá. Y se dice que si los asesores fiscales o contribuyentes son una persona moral, tenemos que proporcionar el nombre y clave en el registro federal de contribuyente de la persona física a quien se está liberando de la obligación de revelar, que era de lo que hablaba Julia hace unos momentos, ¿no? En realidad, estamos hablando de un asesor fiscal, la responsabilidad de reportar recae en la persona física, ¿sí? Esta responsabilidad se la quita la persona física al momento en el que la institución en la que trabaja afronta la misma y le emite una constancia al asesor fiscal persona física, ¿sí? Y si eso lo unamos el hecho de que dentro de las propias empresas suelen haber verdaderos mini despachos al interior de ellas donde se ejercen actos o actividades de planeación fiscal y todo eso, bueno, pues también el asesor fiscal interno debe de constar con la constancia de que la empresa reveló este esquema, ¿no? A través de la declaración correspondiente. ¿Sí? Y se dice que los esquemas personalizados necesitamos reportar el nombre de los contribuyentes que están beneficiados. ¿Sí? Recuerden, en el caso de los esquemas personalizados, son esquemas diseñados específicamente para un contribuyente X, ¿no? Donde ya debemos tener el conocimiento de quiénes son las personas que participan, ¿ah? Y a su vez quiénes son los contribuyentes beneficiados, ¿sí? Esta parte del beneficio, bueno, pues eh, yo creo que desde el pasado probablemente sí podíamos identificarlo, porque recuerdo por ahí que en la práctica muchos asesores basaban su asesoría en lo que era al éxito, ¿no? Entonces, cuando la basaban al éxito, pues no cabe duda de que se trataba de algo que sí podía ser cuantificable, ¿no? ¿Sí? Entonces, y la manera de cuantificarlo es precisamente como lo expuso a manera de fórmula Julia, ¿no? Adicionalmente, bueno, tendría que revelarse la parte de lo que es la descripción detallada, etapa por etapa del esquema. Les decía, las disposiciones tanto nacionales como extranjeras que lo sustentan, y la descripción del beneficio fiscal obtenido o esperado, ya sea de manera directa o indirecta. O sea, ¿en qué va a consistir ese beneficio fiscal? Ajá, en un ahorro impositivo, en el ejercicio de algún beneficio adicional, de algún acreditamiento, una disminución de tasas de retención, etcétera, ¿no?
Adicionalmente, sí se tiene que proporcionar un diagrama que permita observar todas y cada una de las operaciones o hechos jurídicos que contemplan el esquema. Ajá. Sí. Este, de, lo que son los antecedentes y las conclusiones, señalar detalladamente mediante qué tipo de operaciones en concreto y qué contratos se van a celebrar. Ajá. Quiénes son los contribuyentes beneficiados. Todo eso se tiene que proporcionar a través de un documento PDF, ¿no? Es algo similar a lo que comúnmente hacemos cuando vamos ante las autoridades por un ruling o algo así, donde les tenemos que dar santo y seña de lo que es la actividad que se está haciendo. ¿Con qué objeto? Bueno, con el objeto de que cuenten con los elementos de juicio suficientes como para poder evaluar en esa instancia, cuando menos, si es razonable o no la interpretación. Además, tiene que señalarse lo que es si con motivo de implementación del esquema reportable de que se trate, los contribuyentes beneficiados se auxiliarán de personas residentes en el extranjero, o en paraísos fiscales, etcétera, ¿no? O residentes en México incluso. Sí, o sea, todo el esquema tal cual, paso por paso, se tiene que reportar. Y en el caso de lo que son los personalizados, ahora sí que se tiene que valga la redundancia, que personalizar, decir específicamente qué personas son las que participan, cuál es el lugar de residencia de esas personas, cuál es su número de identificación fiscal, de qué manera están interviniendo en lo que es el esquema, etcétera, ¿no? Y en el caso de lo que son las reestructuraciones corporativas, por ejemplo, más adelante va a ver Emilio, es el hecho de informar si el objetivo de este tipo de reestructuraciones lleva consigo algún cambio en cuanto a lo que es el modelo de distribución o de manufactura, o la transferencia de propiedad de un intangible, alguna reasignación de riesgos, etcétera, ¿no? Fechas exactas o aproximadas en que se llevarán a cabo las operaciones. Esto, claro, por supuesto, estamos hablando de los personalizados. Ajá. Tenemos que establecer el calendario de cómo se llevó a cabo o cómo se va a llevar a cabo el esquema. ¿Sí? Si los contribuyentes beneficiados se van a auxiliar de personas físicas o entidades jurídicas, bueno, era lo que les decía, manifestarlo de manera específica quiénes son los que van a intervenir y la personalidad de cada uno de ellos. Este, Muy importante, bueno, como les decía, establecer la razón de negocios o señalar la razón de negocios que da lugar a lo que es la reestructuración corporativa. Ajá. ¿Cuál es el sustento? ¿Qué beneficio voy a obtener? ¿Sí? Eh, lo, el valor de mercado de todo esto. Ajá. Y los datos de las entidades del grupo que van a participar en esa reestructuración corporativa, ¿no? O sea, aquí cuando la ley está hablando de reestructuración corporativa, pues podríamos estar hablando de actos de escisión, de fusión o de cambio de accionistas. Sí. Muchas gracias, Héctor. Como verán, Okay. en todo lo que nos ha expuesto Héctor, lo que hizo fue sumarizar la tercera resolución de modificaciones a la miscelánea, donde se da a conocer estas reglas que complementan. Ciertamente el código establece que la autoridad podrá emitir reglas en el complemento, pero realmente hay un detalle muy amplio. Ustedes lo podrán ver prácticamente por cada fracción de las 14 fracciones que establecen qué operaciones se deben reportar. Hay un detalle amplio de la información que se debe acompañar
Y lo que nos compartió Héctor fue sumarizar porque hay muchos puntos en común para varias de ellas. Pasamos ahora entonces a analizar algunos ejemplos de las fracciones que consideramos las más comunes o más importantes. No pretendemos agotar todas porque podríamos seguir y seguir horas agotando muchísimos ejemplos, pero lo que hicimos fue extraer casos que nos parece pueden ser los más comunes, ilustrativos y trascendentes. Le cedo entonces la palabra a mi socio Felipe que continuará con la exposición. Gracias, Julia. Digamos, esta fracción que vamos a analizar aquí rápidamente es la que establece que será un esquema reportable aquel que consista en uno o más actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales a personas distintas que las generaron. Aquí vale la pena un primer comentario que nos parece muy importante, es que digamos que en términos de la ley del impuesto sobre la renta, la transmisión de las pérdidas fiscales solamente se da por escisión, es lo que establece, ¿no? Porque de hecho se establece que el derecho a disminuir las pérdidas fiscales es personal del contribuyente, ¿no? Y no puede ser transmitido a otras personas. Eso se establece textualmente en el capítulo de pérdidas fiscales. ¿Eso a qué nos lleva? A que si solamente es bajo una operación de escisión, donde se pueden transmitir las pérdidas fiscales, entonces, así en principio, pues solamente le aplicaría a ese tipo de operación, ¿no? A una escisión. Sin embargo, hay dos referencias adicionales que, digamos, nos hacen pensar que las autoridades fiscales están pensando en otra cosa. Primero digamos, hay por ahí, si recordamos en los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación, hay una disposición relativamente reciente que habla de una presunción de donde se considera que se están transmitiendo indebidamente pérdidas fiscales. Y esa presunción de las autoridades fiscales, digamos que contempla varios supuestos, o se tienen que cumplir, más bien, si se cumplen alguno de los supuestos, es cuando se puede dar la presunción, ¿no?, de las autoridades fiscales. Y dada la redacción de la disposición, pues te habla de operaciones de escisión, de fusión o inclusive de compras de acciones. Entonces, esta correlación que estoy haciendo parece que es importante porque en las reglas misceláneas que acaba de mencionar Héctor, en la que es específica para esta fracción, te da a entender de que se puede dar bajo estos supuestos, ¿no? Y como que está viendo esa presunción del propio Código Fiscal de la Federación de que se están transmitiendo pérdidas fiscales, ¿no? Entonces, si vemos ahí, quisimos señalar 3 bullets en el slide, donde las reglas misceláneas nos solicitan que se señale mediante qué operaciones se transmiten las pérdidas fiscales pendientes de disminuir a personas distintas. Debe indicarse si por la transmisión de pérdidas fiscales se dejará de formar parte del grupo empresarial con motivo de decisión, fusión o cambio de accionistas, entre otros, que esa referencia viene en la resolución miscelánea y digamos es similar a lo que dice el Código Fiscal de la Federación en presunción de las autoridades fiscales. Entonces, puede inferirse que una transmisión indirecta puede ser, digamos, a través también inclusive de ventas de acciones, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí evidentemente habría que evaluar caso por caso, pero respecto a este esquema reportable, nos parece que estos puntos que acabamos de mencionar son los más importantes y valorarlos, digamos, en cada caso, ¿no? El siguiente, no sé si quieras comentarlo, Julián. Gracias, Felipe. Pasamos ahora a otra fracción que también es interesante porque es uno de los supuestos más amplios dentro de las 14 fracciones y queremos compartir 2 ejemplos
uno Felipe, uno yo, y si nos da tiempo un poquito más, porque el tiempo siempre apremia, y hay mucho que decir de esta fracción. Y vean ustedes lo amplia que es, porque se refiere a una serie de pagos u operaciones interconectados que retornen la totalidad o una parte del monto del primer pago que forma parte de esa serie. Entonces, desde nuestro punto de vista está claro que el objetivo original de esta fracción y de este supuesto es encaminarse a estos esquemas o prácticas agresivas en materia de subcontratación han sido ampliamente difundidas y solamente para poner en contexto a todos, se puede ver un poco en el esquema que pusimos, en el esquema que ustedes ven. El esquema está, digamos, puesto de manera amplia porque puede abarcar varias cosas, pero ahorita vamos a explicarlo, pero piensen ustedes en el esquema tradicional de las prácticas agresivas de subcontratación. Lo que sucede es que una compañía operativa que hemos señalado como OPCO recibe servicios respecto de una tercera que a su vez termina haciendo un pago de honorarios asimilables al accionista de la operativa. Entonces, en ese tipo de supuestos está muy claro como esta referencia que termina regresando, ¿no? Es justamente lo que dice la norma. Tienes una compañía que recibe ciertos servicios para tomar unas deducciones, pero a su vez, mediante una serie concatenada de pasos, el dinero va fluyendo a una y otra entidad hasta que finalmente regresa a una persona física que termina siendo accionista de la que primeramente dedujo. Ese tipo de prácticas me parece que encuadran en esta fracción y por eso parece que son, digamos, de las primeras que quedarían plasmadas aquí. Pero por lo amplio de la definición, entonces nosotros al estar estudiando y pensando en todos los casos que nos tocan ver, identificamos que muchos otros supuestos relacionados con servicios pueden encuadrar en este caso. ¿No, Felipe? ¿Tú cómo ves? Sí, no, Julia, de acuerdísimo. Otro ejemplo, a lo mejor, que eventualmente podría caer en esta fracción, podría ser operaciones con el extranjero, ¿no? Operaciones con el extranjero donde a través de una estructura, digamos, hubiera algún pago de algún servicio, de alguna, no sé, alguna regalía o intereses inclusive. Entonces, ese flujo pues va desde México hacia el extranjero y posteriormente ese dinero regresa a lo mejor de alguna otra manera, como aportación de capital o por algún otro concepto. Y entonces ese también podría caer en esta fracción, ¿no? Siendo que quizá no sea la intención, pero como lo comentaba Julia, pues sí, la verdad es que tiene, digamos, es la que vemos que tiene, digamos, un, un espacio muy amplio, ¿no? De abarcar diversas situaciones. Así rápidamente nada más comentar que, como se señala ahí en el slide, en las reglas misceláneas, donde se aclara qué es lo que hay que informar respecto a esta fracción, no son tan concretos o no son tan explícitos como el anterior que comenté, y simplemente repiten porque hablan de que pues, señalar mediante qué serie de pagos o operaciones interconectados se va a hacer el retorno, ¿no? Entonces, pues como que con esto, Julia, salvo tu mejor opinión, quedaría explicada este punto. Sí es bastante amplio y la verdad es que es de los que vamos a tener que estar revisando con mayor frecuencia en las operaciones con los contribuyentes. Correcto. Me parece que la recomendación en este caso de nuestra parte es que tengamos muy claro en las transacciones que llevan una serie de pasos. Ese tipo de transacciones de entrada pueden estar calificando como esquema, ¿no? Y si además tenemos la posibilidad de estar cayendo en esta fracción, que es una de las más amplias, entonces tiene que ser evaluado cuidadosamente para poder identificar si tenemos algún riesgo de que era reportable y consideramos que no lo era, dada la amplia redacción de la disposición. Totalmente de acuerdo. Ustedes ven en la lámina solamente la referencia al circular cash flow, es porque si atendemos, digamos, a la interpretación, esta figura se adopta justamente del derecho norteamericano, donde la
la Corte norteamericana ha reconocido que estas prácticas de circular cash flow, justamente este círculo que regresa, existe una sospecha de planeación fiscal agresiva. Entonces, es uno de los elementos que seguramente ayudarán a identificarlo. Seguimos avanzando por el tiempo. Vamos a la siguiente lámina y le cedo la palabra a Emilio, mi socio de precios de transferencia, porque como ustedes saben, hay una fracción exprofeso para operaciones entre partes relacionadas. Muchas gracias, Julia. Buenas tardes a todos. Una disculpa, tenía aquí el silencio. Vamos a pasar a la fracción 6, que como comentaba Julia, pues se refiere a operaciones entre partes relacionadas que hay que declarar. Ahora, hay que partir de dos conceptos bien importantes. Uno, que existe un beneficio fiscal, como ya lo dijeron mis socios. Y dos, que esté listada. Me voy a referir, antes de entrar ahorita a estos incisos de precios de transferencia, ¿qué pasa si no está listada y tengo una operación de precios de transferencia que no es a valores de mercado, no cayó en el rango? No está listada, pero a lo mejor hay un beneficio fiscal para la empresa en México. ¿Por qué? Porque o hubo un ahorro, o disminución, o un diferimiento de impuesto, pero, insisto, no está en la lista, no está en esta fracción 6. Técnicamente, yo como asesor fiscal debo de otorgar una constancia de esquema no reportable, en donde sí se genera un beneficio fiscal, insisto, pero no está en el listado. Y se lo tengo que dar a mi cliente para señalarle por qué se considera que esta operación entre precios de transferencia está generando un beneficio fiscal. Entonces, eso, vamos a ver las fechas, es dentro de los 5 días siguientes, una vez terminado el año, es decir, allá por la primera semana de enero del año 2021. Este es un tema bien importante. Entrando en materia, en los incisos, vamos rápido al inciso donde me dice que tengo que reportar activos intangibles que sean difíciles de valoración. Bueno, y si lo tengo que reportar, tengo que indicar mediante qué operación es entre las partes relacionadas, qué tipo de activo intangible se transmitió, e indicar pues, cuáles fueron las cláusulas de la contraprestación o su posible renegociación, los beneficios económicos generados en función a los activos valiosos, únicos, resultados significantes de diferentes diferencias a la estimación en cuanto al principio de equidad o de valor del mercado, ¿no? La metodología utilizada para determinar el precio de la contraprestación, que si nos pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver una serie de activos intangibles que se tienen que reportar. Bueno, de entrada, la evaluación de acciones no se considera un activo intangible, pero si yo traspaso el negocio activos y pasivos, que me marca, por ejemplo, la NIF B7, donde me llaman el activo neto, donde va una combinación de las cuentas de activo en un balance, pero dentro de las cuentas de activo de un balance hay intangibles, bueno, pues donde hay el intangible sí lo tengo que reportar. Evaluaciones de deterioros de activos de larga duración, eso es básicamente para fines simplemente financieros. Y aquí les nombro una serie de listas de activos intangibles, ¿no?, que se tuvieran que reportar, siempre y cuando hubiera un beneficio. Aquí la pregunta que podríamos hacer, y que ya me lo hizo un cliente, dice, oye, durante el año hicimos una evaluación de marca. Efectivamente, oye, ¿la tengo que reportar? Tú me dijiste que fue a valores de mercado. Técnicamente, si fue a valores de mercado, no hubo un ahorro en impuestos. No hubo un diferimiento, fue a valores de mercado. ¿Por qué? Porque hay una metodología para evaluar intangibles, por ejemplo, una marca, que está indicada perfectamente en la norma de información financiera, en el C8, también viene en la norma emitida por la Secretaría de Economía, que le llaman el ahorro en regalías, o Relief from Royalty, que es una metodología donde agarré una tasa de mercado. ¿Por qué? Porque se multiplican las ventas por esta tasa y se da un beneficio futuro y lo traigo a valor presente. Oye, fue a valores de mercado, ¿lo tengo que reportar? Hay que ver caso por caso, porque como comentaba Julia, no es tan específico que tenga que reportar la operación simplemente por el hecho de que fue una venta de una marca, simplemente porque fue la venta de una patente. Evidentemente, si sabemos con
previamente que me dio un valor mucho mayor como asesor se lo mandé al cliente, oye, bájale, ahí sí, técnicamente yo como asesor lo tendría que reportar. Nos pasamos a la siguiente operación, al siguiente inciso, por favor. Vamos viendo reestructuras. Ya habíamos platicado, mis socios, un poco de reestructuras. ¿Qué pasa? Que las tengo que reportar. Sí, pero hay que tener aquí la caracterización precisa de qué tipo de reestructuras. Imaginémonos una manufacturera, donde el principal da la instrucción de que se cambie de manufacturera a manufacturera de riesgo limitado o a una maquiladora. Yo como manufacturera tengo una empresa que en mi base de utilidad operativa son 200, como manufacturera de riesgo limitado, a lo mejor la base de mi utilidad operativa va a ser de la mitad de 100 y en una maquila quizá va a ser de 50, bueno, para poner estas proporciones. Evidentemente, si yo la cambio de una empresa que trae funciones, activos y riesgos mayores a una menor, lo que me dicen es, este tipo de reestructuras, o que la cambie de una manufacturera a una distribuidora, y donde el principal se lleva esta función mayor o esta empresa mayor, técnicamente tendríamos que estar evaluando las dos compañías. ¿Cuánto vale la manufacturera menos cuánto vale la distribuidora? O cuánto vale la manufacturera full contra cuánto vale la distribuidora. Evidentemente nos tenemos que ir a las guías de la OSD. ¿Qué va a pasar? Oye, una fusión, una escisión que no cae en lo que tú me estás diciendo porque no es una operación internacional, es nacional, hay que verla. Si la tengo que reportar y si hay un beneficio técnicamente. ¿Sí? Hay que verlo con el asesor. Nos pasamos a la siguiente, por favor. Aquí, un tema bien importante es que evidentemente hay una diferencia, vimos este 20% en la lámina anterior, si nos regresamos rápidamente, por favor. ¿Sí? En esta lámina anterior me dicen que hay una diferencia en utilidades de más o menos 20%. Yo les puse la utilidad en un 50%. ¿Por qué? Porque cada una de las empresas es el valor de su utilidad operativa técnicamente, su utilidad neta, hay que ver este 20% de un cambio a otro. Nos pasamos a la siguiente lámina, si es tan amable. Aquí, ¿qué me piden si es que es reportable? Pues señalar las operaciones en la reestructura, si fue mediante una fusión o escisión, un cambio de accionistas, señalar los beneficios con la implementación del esquema, indicar la secuencia de las operaciones en las cuales yo cambié una manufacturera a una maquila, por ejemplo, señalar reestructuraciones que involucren a un residente en México, un residente en el extranjero, trae EP, no trae EP, es maquila, pero esta maquila ya por default, porque me dice la ley, pues sí genera EP, pero queda exento del EP el residente en el extranjero por si cumple ciertas circunstancias, señalar el modelo de fabricación adoptado, si traía yo la manufacturera, bueno, pues la cambié a distribuidora, hay que ver hay que señalar todo esto y describirlo. Esto es lo que me dicen las reglas de resolución miscelánea que yo tendría que reportar. Nos pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Sí? Gracias. Señalar el modelo, ya les comentaba, de distribución o maquila, al cual se cambió. Si hay alguna exención sujeta a través del tratado, a través de la propia ley. Aquí lo que me piden, como ven, son proyecciones de 3 años anteriores y 3 años futuros. ¿Por qué? Porque quieren ver, a ver cómo estaba la compañía antes de que la cambiara, ¿sí? Y ya que la cambié, también, o antes de que la cambie, también sus proyecciones. Voy a evaluarla, así se evalúan. Sí, técnicamente lo mejor es tener una estadística de 5 años y 5 años proyectados, pero aquí nos está pidiendo 3 años cuando menos para ver la diferencia del valor de la empresa. La razón de negocio es de haberla cambiado, ¿sí? Si la reestructura da lugar al establecimiento permanente, que ya les comentaba en el caso de la maquila, monto de los ahorros, ¿por qué? Porque voy a generar menos utilidad con el cambio, ¿sí? Importe de los costos de producción, en la prestación de los servicios, en el costo por la empresa que cambia de distribución, es decir, le tengo que dar el budget como estaba y después cómo quedó la empresa, de mi estado de resultados y de mi CAPEX o balance, para que la autoridad vea el cambio financiero y el cambio en el efecto del beneficio fiscal que está generándose este cambio. Pero insisto, son de las que me marca el capítulo 9 de las guías de la OSD en materia de operaciones con empresas multinacionales en específico. Vamos a cambiar aquí al inciso C, el inciso C de operaciones entre partes relacionadas. Me pide
Cuando se conceda un arrendamiento, el uso o goce temporal de bienes, derechos o prestación de servicios, sin una contraprestación a cambio. Aquí es cuando tenga algo en comodato, por ejemplo, oye, pues tengo algo en comodato, tengo un beneficio fiscal, pero pues el beneficio fiscal es en ahorro en impuestos. Tengo un financiamiento, porque eso pasa mucho, por ejemplo, en las empresas maquiladoras o de riesgo limitado, donde está el financiamiento, pero no me cobran intereses. Al no cobrarme intereses es una erogación, es una deducción. ¿Hubo un beneficio de ahorro? Pues técnicamente no. Oye, lo tengo que reportar, pues como no hubo un beneficio, pues quizá no lo tenga que reportar. Oye, pero cuando se trata de un ingreso, es al contrario. Cuando la parte relacionada está dejando de percibir un ingreso, tenemos que ver la razón de negocios por la cual no se está generando este ingreso. La cuenta por cobrar con mi parte relacionada está a un año y no me la ha pagado, está arriba del porcentaje de los comparables y ni siquiera hay un interés intrínseco dentro de la operación. Cuando vemos un fast track para APAS, por ejemplo, en el caso de Maquilas, ahí sí hay una fórmula que me da la autoridad donde hay un interés intrínseco por la rotación de las cuentas por cobrar mayores a 60 días o a 45 días. Ahí sí el margen de rentabilidad de mis comparables se incrementa por esta fórmula. Entonces, ¿esto se reporta? Sí, técnicamente sí se reporta. Pasamos a la siguiente fracción, por favor, perdón, inciso. Cuando tenga una operación en una compañía sui generis donde no haya comparables fiables. Puede ser una patente muy exclusiva. Ahorita estamos en una época donde pues estamos esperando una vacuna. ¿Quién tiene esa patente? Esa patente la tienen 5 o 10 compañías solamente en el mundo. Solamente ellas tienen este tipo de comparables. ¿Cuánto valdría una tasa de regalías, por ejemplo? ¿Cuánto vale una marca de un refresco, de una cola, Coca-Cola, por ejemplo, en el mundo? Ese tipo, sí, de operaciones y de conceptos entre partes relacionadas, pues a lo mejor no hay comparables fiables. En el pasado, lo que hacíamos cuando no hay este tipo de comparables es, oye, mejor vámonos por un acuerdo de precios anticipados, un ruling con la autoridad, nos acercamos y llegábamos a un acuerdo. Pasamos a la siguiente, el siguiente inciso, por favor. Bueno, aquí es más bien el inciso donde me señala las reglas de resolución miscelánea, pues qué tipo de actos o hechos jurídicos tiene la compañía, cuál es la operación, qué es lo que tengo que informar, por qué digo que no hay comparables fiables en esta operación, hubo alguna cláusula en la contraprestación con mis partes relacionadas dentro del contrato donde están señalando que esta es una operación muy, muy especial, donde pues no hubo un papel de trabajo, algo con el cual llegar a un precio y simplemente lo determinaron tal cual, ¿sí? Es muy difícil luego determinar algunos precios. Puede ser que la parte, el año anterior era una empresa independiente y llegaron a un precio y este año ya es accionista en 1% o 5%. Entonces, oye, hice una nueva operación, entonces pues, tengo que tener todo el soporte. Oye, pero si le vendí el año pasado a un valor de mercado y le estoy replicando este año el mismo valor, lo puedo utilizar como comparable interno. Técnicamente sí, pero tendríamos que analizar el caso, ¿sí? Y hay que reportarlo en caso de que haya un beneficio, insisto, fiscal. Nos pasamos, por favor, a la siguiente lámina. Sí, la lámina, aquí, cuando haya un tratado para evitar la doble tributación, donde tengas un régimen especial o estés haciendo una operación con un país que tenga ciertas características, tiene que llegar ahora el estudio de precios de transferencia en este año 2020, que por cierto, ahorita pues, estamos hablando de este año, ¿sí? Los estudios que terminamos en el 2020 fueron los del año anterior. Es decir, en el 2021 vamos a empezar los estudios de 2020. Y ya con los estudios de 2020, ahora sí, con toda la operación del ejercicio es cuando vamos a tener que reportar. Porque ahorita es muy difícil, la ley me dice que es de enero a diciembre, entonces pues, técnicamente lo comentado en materia de precios de transferencia de la constancia de esquemas reportables, o perdón, no reportables, tendría que ser el siguiente año, es decir, en el 2022, el comentario que les había hecho anteriormente. Bueno, aquí, ahora, en los estudios de 2020, le voy a tener que yo preguntar en mi análisis funcional a los directores de la compañía,
Estoy haciendo compras a mi parte relacionada del extranjero por una materia prima. Ok. La empresa que me lo vendió, que está en otro país, lo está acumulando, tiene una tasa impositiva menor al 21.5% en relación con la mexicana si la comparamos. Entonces, le tengo que preguntar por qué, porque de aquel lado quizá no se está acumulando o se está acumulando de una forma reducida y de este año estoy deduciendo la operación. Entonces, hasta ahí tengo que llegarle a preguntarle ahora a cada una de las compañías. Esto es un punto bien, bien, bien importante. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Esto es lo que tengo que reportar, evidentemente, si estoy en este tipo de operaciones. Es una lista bueno, cuáles fueron las partes relacionadas involucradas, la jurisdicción, que están generando este tipo de operaciones. Ya en esta fracción 8, que es una fracción importante también, es la clásica venta de activos. Aquí no me dice si es un activo intangible o un activo fijo, pero lo que sí me precisan es que hay depreciación, un activo depreciado. No le pusieron depreciado y amortizado. ¿Qué quiere decir? ¿Que los activos intangibles no están? Técnicamente sí deberían de estar ahí, porque también se amortizan en el tiempo. Oye, tomé la deducción del activo intangible en este año, de acuerdo a ciertas características y cumple con la ley, lo tendríamos que ver. Entonces, la venta de maquinaria, por ejemplo, la venta de maquinaria que se hizo en años anteriores, trae efectos de depreciación en este año 2020. Por ahí, Héctor nos ponía un ejemplo. Oye, ¿qué pasa si hice una operación de la compra-venta de un edificio hace 18 años porque se deprecia al 5%? ¿Sí? Y este año 2020 todavía le corresponde la parte del 5% respectiva. ¿Tendría yo que declararla? ¿Quién va a tener esa información? De hace 18 años había todavía, había contabilidad electrónica, no la había. Hay que ir al archivo muerto, a las cajas, a sacar toda esa información para ver la parte que se tiene que informar a la autoridad. O sea, podríamos llegar hasta eso. ¿Sí? Evidentemente, todas las máquinas que se vendieron en este año, me preguntan, ¿son reportables? Yo les pregunto, ¿hubo un ahorro de impuestos? ¿Hubo un beneficio o fue a valores de mercado? Y hasta ahí dejo aquí el tema de precios de transferencia, que creo que va a ser, como comentaba Julia, y perdón que repita, un análisis de caso por caso para ver si lo tengo que reportar. Adelante, Julia, por favor. Gracias, Sergio. Le cedo la palabra directamente a Felipe porque el tiempo nos empieza a apremiar. Adelante. Gracias, Julián. Sí, el siguiente supuesto es que es un poco absurdo, pero lo que establece es cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su disminución de la utilidad fiscal esté por terminar, que esa es digamos, la parte clave, ¿no? En esta fracción, no se aclara en alguna otra parte a qué se refiere con que esté por terminar el plazo. En la resolución miscelánea tampoco lo aclaran, solamente solicitan las operaciones mediante las cuales se van a obtener esas utilidades fiscales para amortizar las pérdidas. Entonces, nosotros aquí es donde, ahora sí que en cada caso necesitamos revisarlo, pero este va a ser el punto clave, ¿no? ¿Cuándo definimos que el plazo para disminuir la pérdida fiscal está por terminar? Ya sabemos que el plazo es de 10 años, entonces, ¿no? Para que establece la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ahí ahora sí que hay que tomar una definición de si el plazo por terminar es un año, porque ese sí ya está por terminar, no ha terminado, ya está por terminar, o son dos, cuando mucho. Pero más, a mí me parece que no significa que el plazo está por terminar, pero bueno, es parte de las definiciones que se deben de tomar para cada caso, ¿no? Este sería el comentario, Julia, para este punto. De acuerdo. Vamos a analizar tres fracciones más que nos encantaría detenernos ampliamente porque hay mucho que decir, pero el tiempo apremia. Entonces, les doy la palabra a Héctor que nos comentará de manera clara pero concreta para que podamos avanzar. Adelante, Héctor.
No sé si Héctor anda por ahí, pero si tal vez tiene algún problema de conexión, Perdón, sí, no, entonces, ya, sí lo tengo. excelente, Pero sí, sí, excelente, Héctor, adelante. sí, miren, en cuanto a lo que es este esquema, la verdad de las cosas, siento que el mismo proviene de cierto tipo de interpretaciones que se han venido manejando en el mercado. Recuerden que ese 10% aplica para las utilidades que se generaron de 2014 en adelante. Todas las utilidades que traemos de 2013 hacia atrás, a estas utilidades les aplica el 10%. Entonces, por ahí hay varios criterios para identificar cuáles son las utilidades, para partir de estas utilidades, ¿no? Uno de esos criterios es partir de la CUFIN y otro de los criterios es hacer la partición, pero de acuerdo con la información financiera, ¿sí? Entonces, sí puede haber cierto tipo de criterios que pudieran llevar a que aplique, a que dependiendo de cualquiera de las posturas que tomemos, nos acarree un beneficio en cuanto a lo que es la retención del 10%. Eso lo podríamos decir ahora sí que para los casos de dividendos nacionales, ¿no? Este, eh, y si eso también lo aplicamos a lo que son reestructuraciones corporativas, por ahí también hay cierto tipo de criterios en el sentido de que la aplicación del 10% únicamente aplica para lo que son los dividendos per se, pero no para lo que son utilidades por reembolsos de capital, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cierto tipo de cosas, ¿no? que están involucradas aquí con este tema y, y a nivel internacional, bueno, recordemos que si aplicamos un tratado, por ejemplo, como es el caso de Alemania, pues prácticamente ese 10% ya deja de existir, ¿sí? Entonces aquí también esa es una de las dudas, ¿no? Si como resultado de la aplicación de un omito la aplicación del 10%, estoy dentro de esto, que es un esquema reportable. Sí, si quieren, hasta aquí dejo ese comentario. De acuerdo, Héctor. Si quieres avanzar con las siguientes fracciones, por favor. Sí, Sí, dice, aquí. Adelante, Héctor. no, adelante. Sí, aquí tenemos la fracción 13 que habla de la operación, que es una operación que yo le llamo clásica, lo que antes se denominaba en las normas de información financiera el arrendamiento operativo o puro, ¿sí? Cuando una empresa parte relacionada le renta a la otra y la otra parte relacionada que ya está pagando el arrendamiento puro o operativo, hace un arrendamiento financiero, por ejemplo, o subarrienda. Entonces, aquí esta fracción me está señalando, oye, hay que reportarla, nada más que hay que analizar dónde está el beneficio, en cuál de las dos compañías está el beneficio, dónde va a haber un ahorro. ¿Sí? Aquí técnicamente por default, bueno, no quisiera manejarlo así por default, quizá exista un beneficio fiscal, pero insisto, es bien importante checar en cuál de las dos compañías se genera esto y si se genera. Hasta aquí me quedo con mi comentario. Adelante, Héctor, con la siguiente fracción. Sí, que involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%, es también, digamos que así como está, es una disposición un tanto vaga, porque, si tomamos en consideración que en muchas ocasiones lo que son los registros contables con los registros fiscales, nada más tratan de un diferimiento en el tiempo, donde al final del día todo se va a ajustar y van a quedar ahora sí que a la par, tanto lo que es un reconocimiento contable como un reconocimiento fiscal, ¿sí? Eso lo tendríamos que contemplar. Y otra cosa es, digo, no sabemos precisamente a qué se refiere. Estamos poniendo aquí, por ejemplo, transacciones de compra de acciones con prima, ¿no? Donde el valor fiscal de las acciones es inferior al valor de mercado de las mismas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy comprando una acción, yo le ofrezco un sobreprecio al vendedor, ¿no? Entonces, eso pudiera llevar a que existan cierto tipo de diferencias entre lo que es el valor financiero y el valor fiscal de las acciones,
que el valor fiscal pues, es su costo fiscal, ¿sí? Ajá. O igual cuando estamos enajenando acciones de una empresa, ¿no? Donde traen un costo fiscal muy alto que probablemente está respaldado por el saldo de la CUFIN, pero que esa compañía que estamos vendiendo, al ser perdedora, su valor financiero es sensiblemente inferior al fiscal. Entonces, pudiéramos estar viendo que tal vez lo que quieran es que se les manifieste este tipo de situaciones, ¿no? Héctor, si me permites hacer un comentario aquí en la parte del ajuste de precios de transferencia virtual, rápidamente. Hay que Sí, recordar adelante. todos los ajustes que ya no se hacen en el año que le corresponde, en la contabilidad. ¿Por qué? Porque el corporativo ya no me da la opción de que yo afecte el estado de resultados. ¿Por qué? Porque ya cambié de ejercicio. Entonces, en lo único que me da oportunidad es que en la conciliación contable fiscal haga o un incremento en erogaciones o al contrario, ¿sí? O en ingresos también, disminuyo los ingresos o incremento los ingresos. A eso se le llama un ajuste virtual, ¿sí? Y se incorpora dentro de la conciliación contable fiscal, dentro de las partidas que la propia, este esquema de ingresos fiscales no contables, deducciones fiscales no contables, etcétera, ahí se pueden incorporar, ¿sí? Y cuando haya la diferencia del 20%, pues, técnicamente lo tendría, parece ser, que reportar. Perdón, Julia, adelante. Seguiremos avanzando porque el tema que comentas es muy interesante, al igual que la siguiente lámina, si me ayudan por favor, con el tema de evitar. Felipe, si nos pudieras compartir un comentario respecto de qué significa evitar un esquema. Sí, claro que sí, Julia. Digamos, este párrafo que está, porque no es una fracción, sino es como un párrafo final, digamos, que se establece ahí en el código y que establece que también, digamos, se debería de reportar cualquier mecanismo que evite la aplicación de los numerales anteriores, o sea, que evite la aplicación de estos esquemas reportables que hemos estado hablando. Esa palabra es muy importante porque evitar, como definición gramatical, es impedir. Entonces, sentimos que es bastante fuerte, porque, porque parecería ser que es como pues con intención, con mala intención, ¿no? Ese acto que queda dentro de evitar. Entonces, esa parte sugerimos que en cada caso se vaya revisando porque pensamos que la palabra, por estar, digamos, por tener esa connotación tan fuerte, no necesariamente en todos los supuestos se debe de dar, ¿no? Si alguna operación que, digamos, deriva de actos jurídicos válidos y reales, al final te lleva a que no caigas en el supuesto, no necesariamente significa que estás evitando, ¿no? La aplicación. Sería eso, Julia, básicamente. Completamente de acuerdo, Felipe. Y esto va muy de la mano con la siguiente lámina que puntualizaré muy brevemente para dar espacio al resto de los temas y tratar de tener el tiempo de contestar las preguntas que nos han compartido. Con todo lo que hemos visto, solamente les pongo estos. O sea, ¿quién va a reportar? Casi todos, como llevan una serie de actos o están vinculados con distintas operaciones, va a haber más de una compañía involucrada. Y entonces la pregunta es quién reporta, la que tiene el beneficio fiscal o quién. Si fuéramos muy estrictos con la definición, como el primero que reporta es el asesor, nos tendríamos que preguntar si al interior de las entidades involucradas existen personas físicas que puedan calificar, que han participado en la implementación, diseño, administración, involucrados o dirigiendo la totalidad del esquema, porque entonces serían ellos los involucrados con independencia de quién recibe el beneficio fiscal. Y si no existe un asesor o no lo reporta, entonces volteamos a ver a los contribuyentes y no importa quién tenga el beneficio fiscal. Segundo punto, el tema de serie de actos jurídicos. Con todos los ejemplos que mis socios han compartido, solo ponerles en la mesa. Hablábamos de la venta de intangibles.
parecería que la venta solita no debería de englobarse en los supuestos de la norma, porque una venta de activos no es una serie de actos jurídicos. Tendremos que vincularla con algo más, pero pensamos que cada caso debe ser revisado. En el tema del beneficio fiscal, el beneficio fiscal es por esquema o por acto jurídico. El segundo punto es los medios de prueba que nosotros vamos a tener de manera preventiva o el día de mañana en facultades de comprobación para poder demostrarlo. ¿Cuál es el beneficio fiscal cuantificado, por supuesto? Y el valor probatorio que va a tener el día de mañana el beneficio económico razonablemente esperado, que es una figura que no aplica para esquemas reportables o no de manera expresa, pero sí para el tema de razón de negocios. Siguiente lámina, por favor. Solamente compartirles elementos interesantes. Ya ponía Felipe el tema de evitar, pero además están los esquemas no reportables. Un ejemplo muy sencillo de lo que ya se dijo. Una reestructura solamente sería reportable si estamos hablando de operaciones multinacionales y que conlleven la transacción de activos, funciones y riesgos. Si le falta uno de esos, diríamos, pues entonces no está en el supuesto. Pero si no está en el supuesto, entonces es un esquema no reportable, porque el Código Fiscal lo que dice es los esquemas que no estén en las fracciones, pero tengan un beneficio fiscal, me debes de emitir una constancia que diga qué operaciones. Entonces, al final, pues es reportable, ¿no? No se llama reportable, pero sí es reportable. El tema de investigación de delitos, recuerden ustedes que no se debe utilizar como antecedente en la comisión de delitos, excepto defraudación y defraudación fiscal equiparada. Es decir, sí se puede utilizar como antecedente en la comisión de delitos fiscales e investigación. Razón de negocios no es un elemento propio de esta obligación y sin embargo a través de las reglas de la miscelánea lo agregaron. Finalmente, dejarles en la mesa tema de constitucionalidad. Con motivo de la entrada en vigor de las reglas, se abre una nueva oportunidad de acudir al amparo para los contribuyentes que no fueron al inicio de este año. Me parece que es importante que lo tengan en mente. Una de las grandes cosas que pueden interesar es la parte de retroactividad por todas las operaciones que hicieron antes de 2020 y que tengan impacto presente y futuro. Y, por supuesto, las consecuencias que está teniendo esta obligación formal. Seguimos adelante para abarcar la última parte. Solamente vamos a destacar las infracciones de manera muy concisa para que se lleven lo más importante de la trascendencia de la obligación y el impacto que puede tener en esta evaluación de riesgos, para finalmente hacer unas reflexiones finales y dar espacio a preguntas y respuestas. Héctor, si nos quieres compartir de manera muy concisa infracciones, por favor. Sí, prácticamente la sanción por el incumplimiento no es como en otro tipo de disposiciones que derivan en que te emiten te prohíban una deducción o etcétera, sino es un efecto netamente monetario que se deriva en una infracción, ¿sí? Y en ese caso, para los contribuyentes que no revelen un esquema reportable, la sanción es que el hecho de que no puedan aplicar el beneficio fiscal del esquema reportable, de que se trate, es decir, que echen para atrás la implementación del esquema junto con todos los efectos fiscales que traía, y la sanción económica sería el 50% y el 75% del beneficio fiscal obtenido, que sería el que se cuantificaría, ¿no? Que es la diferencia entre el beneficio fiscal que generó el esquema reportable contra lo que es la situación, el beneficio que se hubiera generado de la transacción original. Entonces aquí precisamente uno de nuestras inquietudes es si además de esa sanción del 50 al 75% de esa sanción económica, se tendría que pagar la multa del 55 al 75% de la contribución omitida, ¿no? Como que ahí existiría una duplicidad. Así como están las disposiciones, parecería que sí se duplica, ¿eh? Entonces, digo, esto va a ser cuestión de un análisis más detallado en todo caso que en su momento se llegue a hacer. Otro es no incluir en la declaración anual el número de identificación del esquema reportable asignado por el SAT a través de las o sea, el contribuyente en su declaración anual en la que está aplicando el estímulo fiscal debe de revelar este número de identificación del esquema, ¿sí? Por el requerimiento
de información adicional, proporcionando información incompleta, ¿no? La multa es de 100,000 a 350,000 pesos. Informar al SAT de los cambios posteriores a la revelación del esquema dentro de los 20 días siguientes a su modificación. O sea, acuérdense de que presentamos la declaración y si este esquema con posterioridad sufre alguna transformación, pues necesitamos declararlo a través de una declaración complementaria, la modificación que se hizo. Y el hecho de no hacerlo, pues sí conlleva una multa que va entre 200 pesos y 2 millones de pesos. No revelarlo o revelarlo incompleto o con errores, es la multa de 50,000 a 20 millones de pesos. ¿Sí? El hecho de incompleto o con errores significa el hecho de que no proporcione la información fundamental para que las autoridades puedan evaluar la procedencia del esquema. ¿Sí? El no atender el requerimiento de información adicional del SAT en el plazo indicado conlleva una multa de 300 y 300,000 pesos. Y eso son multas o son infracciones que se imponen a los asesores fiscales, ¿no? Bien, el informar de los cambios posteriores entre 100,000 y 500,000 pesos, ¿no? Si esto es causa de si el asesor fiscal fue el que reveló el esquema. O no presentar las declaraciones informativas, la multa entre 50,000 y 70,000 pesos. O sea, hay infracciones tanto para lo que son las personas, los contribuyentes, como lo que son los asesores fiscales, ¿no? Dependiendo de quién es el que estuvo obligado a reportar. Ok. Adelante, Héctor, con los comentarios finales. Sí, digo, ya después de todo esto y viendo que en realidad sí es muy representativa la sanción que se pudiera generar por el incumplimiento de esto, pues ¿cuáles son nuestras conclusiones? Bueno, aquí para que procedamos al debido reporteo, pues sí tendríamos que esperar a que el SAT emita las reglas ahora sí que sobre los montos mínimos a los que no va a aplicar la obligación, para que no reportemos de más, ¿sí? Eso sería una. Esperamos que a la brevedad se presente, se dé a conocer esta información, en este caso la Secretaría de Hacienda, ajá, y que a la brevedad, porque ya el vencimiento de esos plazos pues ya se va a dar a partir del día 8 de enero del siguiente año, ¿no? Bastante recomendable es el hecho que se mantenga un inventario de las operaciones que nosotros como empresas realizamos en ejercicios previos. Y esos ejercicios previos, pues sí, efectivamente, ¿con qué antigüedad? Pues nadie lo ha dicho, ¿no? O sea, son ejercicios, lo que dice la disposición, que son ejercicios previos, cuyo efecto fiscal está trascendiendo a 2020 y ejercicios posteriores, ¿sí? Entonces, digo, aquí en estricta teoría cabría el comentario que hizo Emilio de lo que es la venta de un inmueble de hace 18 años, ¿no? O sea, si fue esquema reportable, si representó algún ahorro fiscal en su momento, en teoría tendría que reportarse, ¿no? Probablemente mediante reglas posteriores van a aclarar esta parte de la antigüedad, ¿no? De qué tan anteriores deben de ser esos esquemas que se deben de reportar. Dentro del inventario recomendamos vigilar o revisar, por ejemplo, las estructuras corporativas que se llevaron a cabo en el pasado, ya sea fusiones, liquidaciones, accionista, y para sobre todo ver si esas reestructuraciones involucraron la transferencia de activos, funciones y riesgos, que es en realidad lo que se tiene que reportar. O sea, cuando en los esquemas reportables se habla de reestructuraciones corporativas, se habla de transferencia de activos, funciones y riesgos. Y los vehículos o los mecanismos a través de los cuales
transfieren estos activos, funciones y riesgos, necesariamente tiene que ser a través de alguna fusión, escisión, liquidación, cambio de accionistas, una venta directa, etcétera, ¿no? Eso es, sí recomendamos necesario revisar las estructuras corporativas que se hicieron en el pasado para evaluar si deben o no deben de reportarse, ¿sí? O cuestiones como lo que son la venta de marcas u otros intangibles que también se dieron en el pasado y que probablemente yo enajené las marcas y ahorita me están regresando esa marca con el pago de una regalía, ¿no? ¿Sí? Aquellas entidades que en el pasado adoptaron un régimen de vaquila, bueno, también revisar la transacción, porque por lo general, o sea, conceptualmente hablando, el hecho de que se adopte un régimen de vaquila evita que un residente del extranjero tenga un establecimiento permanente aquí, y ese es uno de los supuestos que se prevé aquí en lo que son los regímenes preferentes, ¿no? Los esquemas reportables, perdón. Y esquemas que en el pasado también se implementaron para amortizar pérdidas, solo así, tratar de visualizarlos para ver si deben o no de ser reportados, ¿no? Y más pensando en el hecho de que la disposición como tal no necesariamente se refiere a una transferencia directa de las pérdidas fiscales, sino que esta pudiera ser de manera indirecta. Y eso de manera indirecta significaría que la transmisión de pérdidas que una empresa tenedora lleva a cabo de una subsidiaria de ella que perdió y estas acciones se las ve a otro grupo, ¿no? Que va a aprovechar las pérdidas. Ahí, por ejemplo, existe una transmisión indirecta de las pérdidas. ¿Sí? Muy interesante, Héctor, todo lo que nos comentas y tendremos que seguir avanzando porque, como ustedes saben, tenemos muchos casos. Solamente me permitiré tomar la palabra para poder cerrar esta lámina muy brevemente por el tiempo y poder dar paso por lo menos a contestar una o dos preguntas porque veo que hay varias. Okay. Nosotros recomendamos pues estas medidas de control interno que ustedes ven, que en esencia es estar muy al pendiente de las declaraciones que tiene que presentar el asesor, solicitar el número de certificados, solicitar las constancias. Cuando tenemos varios asesores en una misma transacción, creo que es muy importante que el contribuyente esté muy de la mano con los asesores quién va a reportar, porque todos estarían obligados, estar muy al pendiente de las transacciones donde puede haber cierto nivel de interpretación o discusión si es o no reportable, asumir los riesgos o analizar los riesgos, qué pasaría si no se reporta. Por último, solamente mencionar que recomendamos también en estas medidas de control interno estos expedientes o defense files que el día de mañana nos van a servir en facultades de comprobación y todo lo que hemos platicado, pues el día de mañana se va a traducir en auditorías y posibles créditos fiscales, por lo que por supuesto toda la preparación preventiva va a ser de muchísima utilidad. Entonces, con esta lámina estaríamos cerrando la parte de la exposición. Les agradecemos mucho que sigan conectados a pesar de la hora y nos encantaría contestar algunas preguntas. No será posible contestarlas todas en este momento. El tiempo lamentablemente es muy corto ya, pero vamos a tratar de dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas que se puedan. Y en ese sentido, nos preguntaban, por ejemplo, si podíamos dar ejemplos de esquemas personalizados. Prácticamente todos los ejemplos que dimos están más orientados a personalizados, ¿no? Un esquema generalizado sería más bien que nosotros una estructura la divulgáramos de manera masiva. La mayoría de los ejemplos que pusimos son justamente personalizados porque son individualizados. Y en el momento en el que nosotros como asesores lo ponemos a disposición, el solo presentarlo al contribuyente en un correo, en una presentación, en cualquier documento, ya está a su disposición y entonces desde este momento se debe de tomar en consideración que existe ya la obligación o la posible obligación de reportarlo. Otra de las preguntas que me parece interesante que pudiéramos contestar y quisiera yo cederle la palabra a Emilio, nos preguntan aquí que en el tema de las marcas y la transferencia de marcas, ay, perdón, es que se movió un segundito. Listo. En el caso de las marcas nos preguntan
que si la obligación solo aplicaría si la marca la transferiste en 2020, o bien si tienes alguna amortización como parte de esa marca, ya tendrías que reportarlo igualmente a pesar de que hayas hecho la transferencia en años anteriores. De acuerdo. Si es una venta, evidentemente, y fue a valores de mercado, tendríamos que ver si hubo un beneficio o no hubo un beneficio para reportarla. Y si fue al contrario, que fue, bueno, esa venta se deriva también un pago de regalías y esa venta se hizo años anteriores y estoy pagando regalías, hay que ver también si hubo un ahorro aquí en impuestos para efectos de reportarla. Si está enlistada, evidentemente, si me hablan de años posteriores o efectos en años posteriores. Si yo estoy comprando una marca y voy a hacer la amortización y la compré a una parte relacionada, pues también hay que ver si fue a valores de mercado y si esa sí está enlistada también, ¿no? Esa sería la respuesta, Julia. De acuerdo, Emilio. Una pregunta que tal vez nos gustaría que Felipe nos contestara. Preguntan si amortizo pérdidas fiscales este año 2020 de un esquema implementado previamente, ¿debe reportarse? Pues así literal a la pregunta, pues sí, porque tiene efectos fiscales en 2020. Pero hay que ver cómo fue ese esquema, ¿no? Pero así literal, sí. Y tal vez muy de la mano en el tema de las estructuras, tal vez esta pregunta para Héctor, nos preguntan si el cambio de la estructura accionaria durante 2020 debería reportarse, Héctor. El cambio de estructura accionaria, a ver, yo creo que aquí es muy importante tomar en consideración que cuando la disposición habla de reestructuraciones, nos remite a lo que son las reglas de precios de transferencia, las guías de precios de transferencia. Y las guías de precios de transferencia habla de que estas se refieren a la transmisión de activos, funciones y riesgos. O sea, eso en realidad es una reestructuración de las que están hablando, la transmisión de activos, funciones y riesgos. Ahora, si la transmisión de estos activos, funciones y riesgos se da a través de una fusión o de una escisión o un cambio de acciones, sí tendría que reportarse, ¿sí? Pero simple y llanamente una fusión como tal, una escisión como tal o una venta de acciones como tal, per se no dan lugar a que se consideren esquemas reportables. Para que se consideren reportables, el fin de estas operaciones debe ser la transmisión de activos, funciones y riesgos. No sé si quede claro. Coincido contigo porque esa parte es importante porque, y seguramente Emilio querrá comentar algo porque va muy de la mano con tema de precios, pero el punto es que no es cualquier reestructura y como bien apunta Héctor, no es la fusión ni escisión per se, es una reestructura que califique conforme a la guía de precios de transferencia que sea una reestructura y que además tenga como consecuencia la transferencia de activos, riesgos y funciones. Lo que ponemos en la mesa además es, si no cumples a todos esos elementos de ser una reestructura que transfiera activos, riesgos y funciones, podría caer en el supuesto de que se tiene que emitir una constancia. No sé, Emilio, si tengas algún comentario. Sí, se tendría que emitir la constancia, porque no está listada, evidentemente, pero también siempre y cuando haya ahí un efecto de un beneficio fiscal, ¿sí? También la característica del beneficio fiscal para ser emitida esta constancia a tu cliente o contribuyente, ¿no? No es al SAT la constancia. De acuerdo, y eso además conllevaría que las reestructuras entre partes relacionadas en México, por regla general, no estarían tampoco en ese supuesto. De acuerdo, Julia. Así es. Ahora, es muy importante, igual y la estructura no conlleva un beneficio fiscal como resultado de la reestructuración per se, y no está dentro de lo que es la fracción 6.
pero sin embargo esa reestructura ya cuando nos metemos a analizar la parte fiscal, los tributos fiscales de la reestructura, pues resulta ser que sí se aprovechó la CUFIN o la CUCA y ahí sí hay un beneficio fiscal. Entonces sí estamos hablando de una reestructura que tiene un beneficio fiscal, pero no está dentro de las listadas, ¿no? Por lo tanto, no es un esquema reportable. Ajá. Y al no ser un esquema reportable, sí se tendría que emitir lo que es la constancia, ¿no? Si yo estoy dando esa asesoría. Exacto, y entonces entra esta reflexión que ponía en la mesa. No es reportable, pero tengo que dar una constancia en la que tengo que explicar la operación y por qué tiene un beneficio, pues entonces, ¿no? Casi qué diferencia tuvo con la que sí es reportable, pues que no tiene un número de identificación, pero al final la revelé a la autoridad. Por el tiempo solo vamos a contestar una más que la voy a poner de manera amplia porque agloba varias preguntas para Felipe. Nos preguntan de outsourcing, insourcing, que encuadra o no encuadra en alguno de los supuestos de revelar, Felipe. Es una pregunta difícil, la verdad. Yo creo que no hay absolutos para contestarla, pero le cedo la palabra a Felipe. Sí, no hay una fracción así, digamos, que vaya al punto. Quizá donde eventualmente pueda caer, y era lo que decíamos hace rato, era en la fracción cuarta, en la que te habla de una serie de pagos interconectados, ¿no? Y sobre todo, no tanto en